Cristo ministró en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que depender de Él? Sí, debemos prepararnos cuidadosamente para exponer la palabra. Debemos hacer una exégesis precisa del texto bíblico y luego preparar nuestros sermones con el mayor empeño del que seamos capaces. Mis hermanos, esto es un arduo trabajo. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esta palabra es exactamente la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo que requiere del poder del Espíritu para ser eficaz. ¿Ven? La buena predicación es el resultado de un arduo trabajo en dependencia del Espíritu. No es escoger una cosa o la otra. Tratar de escoger entre el trabajo del predicador o la dependencia del Espíritu es como decidir, ok, tenemos un problema en el vuelo. ¿De qué ala nos desprendemos? ¿De la derecha o de la izquierda? No podemos desprendernos de ninguna de las dos, porque el avión no puede volar sin las dos alas y la buena predicación tampoco. En toda la historia de la iglesia, nunca ha habido un solo predicador, y miren que han habido muchos buenos, un solo predicador que en su propia capacidad haya podido convertir un alma o edificar una iglesia. Si queremos predicar como Jesús, debemos estar conscientes de nuestra propia debilidad y de que la tarea que se nos ha encomendado sobrepasa por mucho nuestras capacidades naturales. Pero no era solo el poder de su predicación lo que tomó a esta gente por sorpresa, sino también su contenido, el contenido del sermón. Y una vez más, por favor, hagamos el esfuerzo de ponernos en la mente de cualquier judío del primer siglo escuchando por primera vez el Sermón del Monte. Este carpintero de Nazaret ha subido al monte, multitudes están a su alrededor y él comienza a enseñar. Pero lo más sorprendente de su enseñanza no son las elevadas normas éticas que Jesús plantea que tienen los ciudadanos del reino. Eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente de la predicación de Jesús era cómo él predicaba a Jesús. Era lo que él decía de sí mismo. En el Sermón del Monte, Jesús se presenta a sí mismo como el intérprete final y absolutamente correcto de las Escrituras. Mateo 5, a partir del versículo 21, esto es lo que los maestros de la ley les han enseñado, pero yo os digo. Ahí está. Los rabinos que ustedes acostumbran a oír se han quedado cortos en su interpretación de lo que Dios habló en el Sinaí. Yo soy el intérprete oficial de la corte celestial que puede enseñarles con autoridad el verdadero alcance de cada una de las palabras que salió de la boca de Dios en el monte Sinaí. Todas las veces de paso que Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento, como hizo en Lucas capítulo 4, eso era exactamente lo que ese pasaje significaba. En su contexto. Hoy día la gente se reúne en estudios y dice, ¿qué significa este texto para ti? Pregunta errónea. No, lo que importa no es lo que ese texto significa para ti, es lo que ese texto significa, ya no sigas. ¿Qué significa ese texto? Se acabó. Ese texto en su contexto. Jesús nunca torció las Escrituras para hacer valer un argumento. Lo que él decía acerca de ese texto era exactamente lo que ese texto significaba. En ese sentido, y yo sé que algunos
van a reaccionar aquí, pero en ese sentido es apropiado decir que Jesús era un predicador expositivo. ¿Era Jesús un predicador expositivo? Claro que sí. Es verdad que él nunca se paró en un púlpito y enseñó versículo a versículo un libro completo del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús siempre expuso lo que el texto bíblico significaba y nada más. Porque Jesús tenía las escrituras, no sé si ni siquiera decir en muy alta estima, en toda la estima. ¿Ustedes recuerdan cuando iban los discípulos camino a Emaús y el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Lo que a mí me llama la atención de ese texto es que casi al final de su ministerio, Jesús les había dicho 3 veces, me van a arrestar, me van a golpear, me van a juzgar, me van a crucificar, voy a resucitar. Él pudo haber dicho, oh insensatos y tardos de corazón, para recordar lo que yo les dije. Pero dice, no, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. Así tenía Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Así veía él las escrituras, con esa autoridad. Impresionante. En el monte de la tentación, Satanás, escrito está. Ya, se acabó el argumento. Si está escrito aquí, ya no hay nada más que hablar. Recuerdo aquella niña en la escuela dominical, aquel niño, perdón, no en la escuela dominical, en la escuela, tenía un profesor ateo y el profesor quería ridiculizar la Biblia y le dice, entonces ¿tú crees que es verdad que un gran pez se tragó a Jonás? Tú no sabes que los peces, la tráquea, no cabe. Y el niño le respondió muy sabiamente, mira, yo creo que un pez se tragó a Jonás porque la Biblia lo dice, y si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó al pez, también lo creyera. Esta es la palabra de Dios. Pastor, predicador, si tú quieres predicar como Jesús, procura con diligencia trazar correctamente la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia el texto en su contexto hasta que tú seas capaz de poder decir con una limpia conciencia, así dice el Señor. Estudia. Pero, perdón. Pero Jesús no solo se presentó como aquel que nos provee la interpretación final de las Escrituras. Fue más que eso. Él se presenta en el Sermón del Monte como aquel en quien se cumplen las Escrituras. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Para el judío del primer siglo, esta expresión, la ley y los profetas, señalaban todos los libros del Antiguo Testamento. Yo no vine a abolir ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero era más que eso. Cuando el judío del primer siglo escuchaba la ley y los profetas, él pensaba en las escrituras del pacto. Dios había hecho un pacto y estos libros eran el documento oficial de los pactos. De manera que Jesús se está presentando aquí como aquel en quien se cumplen todas las estipulaciones y promesas de los pactos que Dios hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Yo vine a cumplir el pacto davídico. Yo vine a llevar conmigo todas las maldiciones de la ley del pacto mosaico que mis elegidos merecen. Yo soy el hijo de David. Mis hermanos, de verdad, otra vez, pónganse en la piel de un judío del primer siglo y escuchen eso como si nunca antes lo habrían escuchado.
Examináis las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y saben una cosa? Ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y un poco más adelante les dice Jesús: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si le creyerais a Moisés, ustedes me creerían a mí, porque fue de mí que escribió él. Eso sería el colmo de la arrogancia si Jesús hubiera sido un hombre común y corriente, pero él no lo dejó ahí. Jesús también afirma en el Sermón del Monte que es nuestra relación con Él y nuestra lealtad hacia Él lo que va a determinar que tu vida sea bienaventurada en el tiempo presente y por toda la eternidad. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Ven? Él no dijo bienaventurados los que sufren por la verdad. Él no dijo bienaventurados los que sufren por el reino de los cielos. Él dijo los que sufren por causa de mí. Ustedes serán bienaventurados cuando tengan que sufrir insultos, reproches por su identificación conmigo. No importa el precio que tengan que pagar, porque no hay nada más importante en esta vida que conocerme a mí y tener una relación conmigo. Y si tienen que ser apedreados y martirizados, vale la pena. Yo me imagino a algunos, pero ¿qué es lo que se cree este hombre? Pero él no se quedó ahí. Gozaos y alegraos, le dice en el versículo siguiente, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Y ahora escuchen, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Por qué persiguieron a los profetas? Por su lealtad a Yahvé, a Jehová. Es por eso que John Stott dice, esta analogía con los profetas resulta impresionante. Jesús espera que sus seguidores sufran por su causa y luego asemeja la persecución de ellos con la de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora bien, aquellos profetas sufrieron por su fidelidad a Dios, mientras que los discípulos de Jesús sufrirían por su fidelidad a Él. Mis hermanos, la implicación es bastante clara. Jesús está demandando de los suyos el mismo nivel de lealtad que solo el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, puede demandar de sus criaturas. Pero más aún, Jesús concluye el Sermón del Monte declarando con absoluta autoridad que el veredicto del juicio final está en sus manos y que depende de nuestra relación con Él, no de guardar la ley, no de ser fariseo ni escriba, no, es tu relación conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, yo voy a estar allí sentado como juez, ustedes se van a presentar delante de mí y muchos de ustedes van a clamar, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes se dan cuenta, toda esta gente clamará tener una relación con Jesús, porque ellos ya en ese momento van a saber que lo único que importa, lo único que tiene importancia es conocer a Jesús y que Jesús te conozca a ti. Me encantó la ilustración de Paul con el ministro luterano. Bueno, yo no hubiera querido golpearlo, pero definitivamente entendí perfectamente lo que Paul estaba sintiendo ahí. Y entonces les declararé
Yo. O sea, ustedes me van a hablar a mí en el día del juicio y entonces yo les declararé, el veredicto está en mis manos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. No con un conocimiento intelectual. Jesús conoce a todos los ateos, a todos los agnósticos, a todos los impíos, pero no tiene una relación personal íntima con ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes dicen Señor, Señor. El hebreo repetía el nombre para indicar proximidad. Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Marta, Marta. Cada vez que tú repites un nombre es yo te conozco, somos amigos. Y esta gente va a decir Señor, Señor. ¿Tú no te acuerdas los milagros y las cosas que yo hacía en la iglesia? No, tú nunca tuviste una relación conmigo. Yo nunca os conocí. Pero lo más impactante para mí personalmente de esa declaración es que Jesús está diciendo que el castigo del infierno para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor es estar separados de Él. Ese es el castigo, apartaos de mí. ¿Quién es este hombre que está diciendo la mayor bienaventuranza que puede tener un hombre es vivir conmigo por los siglos de los siglos y ustedes no van a tener esa bendición? Apartaos de mí. Eso es lo más terrible. De ahí su apelación final a que tomemos bien en serio sus palabras y construyamos nuestras vidas sobre ese fundamento. Por tanto, ¿ven? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y grande fue su destrucción. Jesús no solo fue el expositor por la excelencia de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, Él es la revelación final de Dios. Hebreos 1. Dios. Ustedes saben que la carta a los Hebreos es un enigma para muchos porque no sabemos quién la escribió. Todas las cartas de Pablo comienzan: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. No te afanes por saber quién fue el autor humano de la carta a los Hebreos. El autor está ahí mismo, Dios. Ahí está ya. Pero ahora dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la revelación final de Dios. Por eso es que al final de su ministerio, en Mateo capítulo 24, versículo 35, el Señor es capaz de decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una versión personalizada de Isaías 48. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora Jesús dice: mis palabras también. Es una fórmula muy similar a la que aparece en Mateo 5:18. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero ahora Jesús cambió las cosas y dice: tampoco mis palabras. Ni una jota ni una tilde de la ley, ni mis palabras tampoco, porque mis palabras son las palabras de Dios. Lo que provocó el asombro de la gente aquel día era el hecho de que Jesús predicara a Jesús en esos términos. Ese fue el choque. Eso era insólito para un judío del primer siglo. De manera, mi amado hermano, pastor, predicador, si tú quieres predicar como Jesús, y por eso me encantó, de verdad, lo digo de corazón, estaba sentado ahí con mi esposa oyendo predicar a Paul hace una hora y decía: wow, Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Si tú quieres predicar como Jesús, procura que al final de tu predicación la gente salga de la iglesia admirándolo a Él, no a ti.